Chataqueros, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque llevamos 7 días probando el P30 Pro. Hemos hecho un montón de pruebas con las cámaras, pero también de batería, sobre panel, sobre cómo se escucha. E incluso les hemos preguntado a ustedes en varias de las redes qué es lo que quieren saber del P30 Pro. Lo más impactante del P30 Pro, por supuesto, es ese sistema que nos permite hacer ese super zoom. Ya les habíamos platicado. El 5X óptico, los 10 aumentos son híbridos y los 50X que son digitales. Si quieren ir a ver un poco sobre las especificaciones de todo el apartado de la cámara, tenemos otro video para ello. Nos vamos a centrar aquí en resultados. A mí me gusta mucho que en cuanto al cambio de ópticas, no se sienta mucho el cambio de colores, puesto que es algo que yo había resentido mucho en la experiencia de uso que tuve con el Mate 20 Pro. Ha trabajado un poco Huawei en este apartado y tenemos colores un poco más realistas. Y bueno, el 50X por supuesto que está ahí y tenemos un montón de pérdidas ahí. Ahí no hay ni cómo moverle. Yo creo que en realidad los 50X están ahí un poco más como un número que quiere presumir Huawei. ¿Qué tanto esto va con fines mercadológicos para venta del dispositivo y qué tanto tenga como fines prácticos al final del día para el usuario promedio? Eso es algo que todavía no se sabe, pero considerando la pérdida que tenemos con los 50X, a mí me parece que un poquito más es lo primero. Vamos al siguiente, modo noche. En este también ha puesto un montón de empeño Huawei en que sepamos que ha trabajado en ello y que tiene mejoras respecto a los modelos anteriores. Quizás no todas las que a mí me convencen, puesto que seguimos encontrando todavía cómo se levanta un montón de ruido cuando activamos el modo noche comparado con cuando tenemos un modo automático de foto. En realidad, el peor enemigo del modo noche son los cielos. Ya sea que lo ocupemos en los atardeceres o ya sea que lo ocupemos en condiciones de muy poca luminosidad. Si hay un cielo de por medio, el cielo se verá artificialmente iluminado. Y lo peor no es eso. Lo peor es que también se acompañará un dejo de ruido que por ejemplo no está en el modo automático. Entonces el modo automático sí nos presentará algunos colores un poco más en penumbra, pero pues no tendremos este contraste. Los colores son bastante irreales cuando utilizamos el modo noche. Todo se satura muchísimo. Y cuidado de tener, por ejemplo, hay algunos colores rojizos o anaranjados que si están ahí se van a colar en toda la fotografía. Entonces, a mí el modo noche no es algo que la verdad me haya encantado. Reconozco la habilidad que tiene la inteligencia artificial para poder sacarse la luz de donde sea, pero no creo que el modo noche del P30 Pro vaya a ser un parteaguas para el sistema de fotografía móvil de la industria. La verdad es que el modo noche yo le he encontrado otro uso. A mí me ha ayudado mucho a subexponer zonas que de otra forma saldrían quemadas, como por ejemplo si la apuntan directamente hacia un foco o si tienen una toma bastante grande donde tienen una multitud de luces muy brillantes. El modo noche yo creo que es de las mejores formas para conseguir que las zonas quemadas salgan subexpuestas. Por supuesto que hay un precio que pagar. Ahí está, por ejemplo, lo que tenemos que sostener el dispositivo de 4 a 8 segundos en una misma posición para efectuar todo el modo noche y se hagan las sobreexposiciones y subexposiciones por parte del dispositivo. Y al final, pues eso, tengamos una fotografía libre de zonas quemadas. Aunque también se encontrarán pues, con lo otro, con algunos colores ligeramente lavados en el resultado final. Hablemos sobre el modo super oscuro. Ese modo que nos va a hacer que las fotos en donde hay casi total oscuridad nos salgan muy iluminadas, como si tuviéramos un foco totalmente durante lo que estamos apuntando en la cámara. Funciona. No es un truco publicitario. Sí funciona. Lo hemos probado, pero tal vez no funciona del todo como nos lo dijeron. Necesitas como la cantidad muy precisa de luz para que el software reconoce que hay una luz que hay que puede aprovechar y entonces difuminar para el resto de la fotografía. Si están en un ambiente totalmente oscuro, este modo no funciona. Necesitan un poco de luz, a lo mejor algo de luz que incluso a ustedes mismos les sea difícil percibir. Eso es quizás la maravilla, porque no hay que, por supuesto, restarle que la cantidad de ISO que puede llegar el P30 Pro es una cosa descomunal. Superamos los 400,000, que no es poco, es increíble. Hay un gran avance en que serán unos 6 meses que Huawei ha logrado de un terminal a otro. Lo malo, pues, el ruido no se va del todo
Y dos, si se fijan muy de cerca a algunos de los bordes podrán encontrar aberraciones cromáticas, sobre todo tendiendo a algunos rojos o naranjas que en realidad no existen en la toma. Pero de que funciona y funciona muy bien, parece, o sea, casi mágico, eso no hay que restárselo, solamente que pues tiene algunas pegas. No es perfecto, ahí hay algo que puede hacer, pero eso no está mal del todo, nos otorga un margen de maniobrabilidad pues, para que este no sea el tope que podremos alcanzar de fotografía súper nocturna. Quizás el HDR es, yo creo, uno de los apartados del dispositivo que ha quedado más relegado, pero que vale mucho más la pena. La verdad es que las fotografías de modo noche, las mejores las he conseguido con el modo HDR, puesto que tenemos las ventajas que nos otorga el modo noche, no hay zonas que sean muy quemadas, pero también tenemos la ventaja del modo automático en cuanto a que los colores no son saturados de manera tan artificial. Entonces tenemos, yo creo, con el HDR lo mejor de los dos mundos cuando se trata de, pues tal vez fotografiar que son zonas que son un tanto oscuras. Si probamos el HDR, por cierto, en el modo selfie con la cámara de 32 megapíxeles y ahí no termina de cuajar tanto. Ahí la verdad es que los resultados no varían tanto de una a otra y eso tiene que ver con que Huawei ha dicho un montón que ha puesto más énfasis en el procesamiento de las selfies, en el procesamiento de fotografías en donde sale un rostro y a lo mejor hay un contraluz en la parte de atrás. Entonces, en la fotografía que veremos, activemos o no el HDR, ya hay un trabajo de lavado y de mayor exposición a los rostros. Eso se nota un montón, por cierto, y funciona muy bien. Así no activemos el HDR, pero hace que, pues entonces cuando activemos el HDR no notemos tantos resultados. Últimos extras que les quiero comentar rápido sobre la cámara. La inteligencia artificial, la verdad es que he tenido problemas en un par de ocasiones para que me reconozca lo que está a cuadro. Quizás yo he tenido dudas de que muy probablemente he tenido más problemas en este asunto que con otros terminales de mismo Huawei. Pero bueno, aún así cuando ya activamos la inteligencia artificial tenemos más o menos a lo que estamos acostumbrados. Tenemos colores más dramáticos, tenemos más contraste, tenemos más iluminación también. Los cielos se vuelven un poco más oscuros, la comida se vuelve más brillante y sobre todo ojo con el modo de inteligencia artificial de vegetación, que los verdes siguen pareciendo casi radiactivos. Aún así, comparado con otras inteligencias artificiales de Huawei, sí hay un trabajo de contención. Chataqueros, y les hablamos un montón sobre el Time of Flight, ese nuevo sensor que estamos viendo en la parte del reverso del dispositivo y que está ahí para reconocer de mejor manera las profundidades. En teoría, debería de reflejar los resultados inmediatamente en los efectos bokeh, pero a mí me ha dejado un sabor agridulce, por cierto, los efectos bokeh. Y un poco ya lo comentábamos, de hecho, en la primera toma de contacto que tuvimos inmediatamente con el dispositivo. La verdad es que los efectos bokeh en modo retrato, sobre todo en 1X, siguen siendo ligeramente artificiales, puesto que podemos encontrar ahí un halo de desenfoque alrededor del sujeto. La cuestión se mejora si utilizamos el modo apertura o si bien utilizamos el modo retrato pero con un 3 o tal vez con un 5X. Esto tiene que ver con que el retrato, es decir, la persona que está en la toma, pues entonces ocupa más de todo el cuadro y hay mayor información con la que el dispositivo puede hacer el recorte. Eso se nota muchísimo en el resultado final, de manera que si ustedes van a ocupar el modo retrato, pues hagan la prueba y quizás les convenga mejores los resultados del 3 y del 5X más que del 1X. Oigan, durante la semana también les hemos estado preguntando en varias de las redes qué quieren saber sobre el P30 Pro para aprovechar pues, toda esta experiencia de uso y responderles exactamente las cosas que ustedes quieren saber. Entonces, por ejemplo, nos preguntaba Sergio Sabido sobre la autonomía del dispositivo y la batería es esencialmente la que encontramos en el Mate 20 Pro. Eso no es malo, tampoco es sorprendente. 4200 mAh es lo que tenemos y una Supercharge con 40 watts. Hemos cargado totalmente el dispositivo en 57 minutos, eso sin utilizarle para nada. Todavía si lo ocupamos puede variar la carga, pero yo creo que lo más que nos ha dado ha sido de 1 hora 10. En cuanto a ya tiempo de duración de la batería, hemos llegado en días muy intensos, pues precisamente de tomar un montón de fotografía y de tomar un video, al final de la jornada de 14 horas con algo así como un 13%. En cuanto a uso de pantalla, eso se ha traducido esos días en algo así como de 5 horas 20 minutos a 5 horas 40 minutos. Así que en teoría no deberíamos de tener ningún problema para llegar un poquito más allá de las 6 horas.
incluso cuando usemos el dispositivo no en este régimen de uso intenso, sino que aminoramos un poquito, alcanzamos a utilizarlo un día y medio, pero no alcanzamos todavía los 2 días. Por supuesto que pues, seguimos ocupándolo y si tenemos alguna diferencia en cuanto a uso, pues ya se las diremos, pero mientras tanto estos son los resultados. I am Daniel Cross. Ay, ¿qué tal? Daniel Cross nos pregunta sobre el audio. ¿Qué tanto ha mejorado Huawei en el dispositivo? Y aquí hay que hacer una aclaración porque también había alguien que lo preguntaba. Ya les habíamos dicho que tenemos en la parte superior una bocina debajo de la pantalla para producir audio. Sin embargo, ya comprobamos que no se puede utilizar para multimedia, solamente para llamadas. Todo el audio multimedia y todo el mecanismo que Huawei ha optimizado en software, incluido el Dolby Atmos, como por ejemplo para la reproducción de audio, se limite únicamente a la bocina de abajo. Esto no es necesariamente malo, pero por ejemplo no brinda la mejor experiencia multimedia cuando se trata de ver un video y nosotros tenemos que sostener el dispositivo de abajo. Entonces es muy posible que terminemos quizás accidentalmente tapando parte de la bocina. En cuanto a nivel de volumen, ahí no vamos a tener mucho más problema. La verdad es que no tenemos distorsiones, el sonido es bastante nítido, tal cual correspondería por cierto a un dispositivo móvil. No exigimos demasiado, pero habremos de tener cuidado cuando rebasemos más o menos como el 90% de la capacidad del móvil, del volumen del móvil, puesto que de hacerlo así, ahí sí encontraremos distorsiones y algunas bastante notables. Entonces el audio es nítido y fuerte, pero siempre con moderación. Peyton6981 nos preguntaba, por cierto, sobre algunos de los contras que se han dicho ya sobre el P30 Pro. Eso es, por ejemplo, las intermitencias de Bluetooth y de Wi-Fi, que de momento yo no me he encontrado con alguno. También nos habla sobre la ausencia de los LEDs, que definitivamente hacen un montón de falta. Yo también soy de los usuarios que deja el dispositivo sobre una superficie y quiero saber si hay notificaciones importantes solamente con voltear a verlo. Entonces, quienes sean así, extrañarán, por cierto, también la luz de notificaciones. La pantalla, 6.47 pulgadas en OLED. No tenemos ninguna queja sobre ella, puesto que quizás solamente de fábrica pueda venir ligeramente fría, pero la verdad es que Huawei se caracteriza por tener un muy buen abanico de posibilidades sobre cómo configurar los colores de reproducción de la pantalla. Y al final sigue siendo un OLED, por cierto, O sea, no tendríamos muchas quejas de un OLED. Los ángulos de visión son buenos, el brillo es bueno. Quizás yo extrañaría nada más que tuviéramos un poquito menos de brillo, un poquito menos de rango de tope de brillo al mínimo, puesto que en condiciones de muy baja luminosidad así lo requiere el ojo. Pero los ángulos de visión son bastante buenos. Hay un muy ligero cambio de color cuando cambiamos mucho de ángulo del dispositivo. Pero pues nada, es un panel OLED. Eso está bastante bueno. Y tampoco es algo extraordinario, puesto que también es la media en la gama premium. Última cosa que considerarles también, el sensor de huellas. Este ha cambiado de posición, sigue estando debajo de la pantalla, pero por ejemplo, a diferencia del Mate 20 Pro, ahora se localiza un poco más hacia el sur. Yo pensé que esto no se reflejaría tanto en cambios en la experiencia de uso, pero me equivoqué totalmente. Utilizar el sensor de huellas del P30 Pro es mucho más ergonómico, es mucho más intuitivo que el del Mate 20 Pro. De manera que después de haber probado el P30 Pro, regresar al Mate 20 y comenzar a utilizar el sensor de huellas me ha costado algo de trabajo. Eso sí, si le añadimos también que también hay un trabajo en el sensor de huellas que funciona de manera más rápida, considerablemente más rápida, por cierto, que en el Mate 20 Pro. Oigan, alguien nos preguntaba, por cierto, sobre el diseño y si se sentía muy pesado a la mano. La respuesta corta es sí, un montón. La respuesta larga es que si ustedes vienen, por ejemplo, de un Mate 20, no tendrán mucho problema con lo ancho, puesto que el Mate 20 es particularmente ancho. Sí es ligeramente más ancho y más alto que el Mate 20 Pro, por ejemplo. Pero yo creo que la mayor pega de todo son los gramos, 192 gramos. Eso combinado con todo el acabado de cristal, pues entonces aquí sí hay que tener bastante cuidado con cómo se le sostiene. Y quizás si ustedes no son totalmente antifundas, pues no sea una mala idea colocarle una.
Chataqueros, así más o menos nuestras experiencias después de probarlo durante 7 días. Pero sabemos que todavía hay un montón que decir sobre el P30 Pro. Y sobre todo porque no es una inversión económica. Y si ustedes están pensando en comprarse uno, pues entonces querrán saber todo sobre el dispositivo. Lo entendemos y queremos ayudarles. Si nos dejan comentarios aquí sobre qué exactamente quieren saber sobre el dispositivo, los ayudaremos. Pero también si por ejemplo quieren una comparativa con algún otro terminal. ¿Qué les parece? Así, los 7 días de uso con el P30 Pro. Y pues listo, así acabamos también el video. Shataka México en Facebook, Shataka México en Twitter, en Flipboard, Shataka México TV aquí en YouTube y Shataka Mex en Instagram. Gracias por ver y hasta la próxima.